Me encuentro de pronto ante lo que creen que todo el mundo es neófito y, y porque entran a una nueva era y me dice un estudiante en un pasillo, eh, profesor, este, anda diciendo que usted habla tal cual, pero no es el de la DIAN, ni el de la cuestión esa de que sale el muñequito. ¿Y eso por qué? Dice, no, porque a veces como que es imprudente. La prudencia es tener conciencia de nuestros conocimientos, de nuestro alcance, pero también de nuestras limitaciones. Pero hay gente ilustrada y no la tiene. Y entonces se decía a los menos ilustrados que la tengan. Por eso es que debe haber una diferencia entre la cultura y la plebe. Yo sé y estuve desde niño en una mesa donde se reunían alcaldes y se reunían secretarios de educación. Pues mi padrino Víctor Giná me enseñó a comer con cubiertos de plata cuando llegamos de su mamá de María Giná, mientras mi abuela charlaba con ella en la terraza. Pero vi que no podía hacer más nada por mí ni nadie en cuanto a pagarme estudio. Entonces me dediqué yo en ser natural. Por ejemplo, yo sé que cualquiera en los pasillos, los muchachitos que están manoseando los libros de psicología apenas, o están apenas escuchando la palabra filosofía, dicen Sigmund Freud, y hablan así, cosas así como refinadas. A mí me viene a relación el individuo que es educado, entre comillas, y de ciudad, que trata, por ejemplo, de corroncho a un señor que venga con una barca y un sombrero volteado, como dicen, o de campesino, para poder entender la lucha campesina y para poder entender por qué se habla de dictadura, porque mucha gente cree que nada más con decir la dictadura del partido tal, están diciendo que ellos son demócratas y la democracia es una dictadura. Es una dictadura de una clase en el poder, de una clase que ha pasado por diferentes etapas desde hace más de 200 años hasta hace poco, y que todavía aquí no se ha dado una dictadura del pueblo. Que el pueblo en su ignorancia y con sus ilustres sabios, por conveniencia, que sí saben qué es lo que es el liberalismo industrial y saben lo que es la palabra burgués, también saben lo que es la palabra proletario y saben que los partidos son superestructuras. Por eso voy a hablar de la cuestión alemana, para poder nosotros y yo descansar como una nave en la orilla, entender que hay que pasar por las épocas del absolutismo para poder llegar a la Revolución Francesa. Y que muchos piensan, neófitos, de que el liberalismo comienza con la Comuna de París en 1789 y que luego cae en Paragüita con la Revolución Francesa en 1848, y esa es una equivocación. Y es una equivocación que no se la dice un tipo que está estudiando economía política, siguiendo la metodología estatal, sino de un hombre que quiere hablar y que lee. Porque me he encontrado en aula, por ejemplo, cuando que iba a hacer un curso por medio del SENA de salud ocupacional, que me llamó la atención porque estaba en una cuestión donde tenía que ver primeros auxilios y eso. Y resulta que sale un tipo prepotente, el tipo ingeniero. Fue educado para ser ingeniero, pero el desempleo, la no sé qué, lo lleva a un aula y el tipo nunca, no tiene ni idea de lo que es pedagogía o el arte de enseñar o el manual de educación. Ese tipo es un dictador. Dicta una disciplina para la cual fue enseñado para que ejerciera profesionalmente en construcción de carreteras, cuestiones que tienen que ver con puentes, etcétera, etcétera, hasta con el ejército, ingeniería militar. Y de pronto está en una aula, también por cuestión de corbata o algo así, está en una aula y en esa aula
va es a dictar una clase, más no enseñar, y se hace difícil. Pero me dicen en el pasillo que no, porque ustedes dicen, yo por ejemplo no quiero equivocarme, y hablo de Sigismund, y la puedo deletrear, Freud. Y el estudiante grita y dice, ¡ay, profesor, pero qué corronchera! Es Sigmund Freud. Es el mismo. Y te digo esto de corronchera porque no hay nadie más corroncho que alguien que se cree civilizado. Y los hay en los medios de comunicación, los hay en las profesiones. Por ejemplo, llega un hombre aquí de ciudad, está gimiendo la vecina con un cáncer ya terminal y tiene el carro y es licenciado y es don Julano, pero es el puta. Y sabe lo que es la palabra dictador. Yo te digo qué es lo que es la palabra dictador. Para cuando te dije que Alemania es necesario ciertas cosas, por ejemplo, saber que hay artículos como 10, que significa el, la, y se une con otras palabras, como por ejemplo Führer, Duce, y dan una oración, igual que nosotros acá, complementaria, directa, indirecta, etcétera, etcétera, pero hay que utilizar los artículos, porque lo mismo en inglés, en cualquier lengua, hay artículos, hay sinonimia, hay antonimia, hay que estudiar la forma de la palabra. Y por lo tanto, no me quiero ir ahí, digo Sigmund Freud. Ya no decimos Freud, bueno, me da lo mismo, pero no me estoy equivocando, es del mismo tipo. Sin embargo, ese corroncho que dice que es civilizado, te coloca el picó a todo volumen del carro, a 5 metros donde está padeciendo una persona y es civilizado. En un pueblo de corroncho no lo hacen. Por lo tanto, hasta esta palabra hay que analizarla cuando vemos que muchas de las grandes figuras mundiales de la sabiduría, del conocimiento, han nacido de sus diferentes pueblos, Alemania, Rusia, China, nunca han salido de las altas élites, en el sentido de la arquitectura urbana o la arquitectura rural. Y por eso analizo que es importante para poder estudiar esta cuestión de Alemania y la ramera, tan siquiera saber que hay artículos como en el español o cualquier que se mencionan y que debemos aprenderlo para después decir quién fue Lutero o cualquiera de estas cuestiones. Voy a decirle que la palabra dictadura es una palabra que hace relación, mucha relación a los individuos que dictan y que se vuelven por tiempo sucesivos en el poder y muchas veces de familia en familia. Ahí tuvimos aquí los Somoza, las dictaduras de Somoza, la familia Somoza, y así por el estilo. Esta palabra también tiene que se le puede decir que la busquen, que significa, tiene que ver con dictatorial, y es un individuo que puede representar políticamente a una clase, así como en la democracia la dictadura del poder recae en algunas cuantas personas. En la dictadura que le llaman en países que provienen también del antiguo liberalismo, que se van desprendiendo del absolutismo y de esas cuestiones, nace el liberalismo industrial y empieza a nacer una oposición, que esa también la tuvo Alemania, y vamos a hablar de esas cositas. Por lo tanto, hay dictadura de derecha. Aquí tiene como 200 años y hay dictadura de izquierda que apenas, y todavía no ha visto la del proletariado. Realmente cuando una superestructura de unos cuantos se echen encima la pesada cruz de representar a la clase trabajadora en el poder, y entonces ahí donde vienen las diatribas y las oposiciones y las contradicciones. No es porque el uno sea Dios y el otro sea el diablo, sencillamente es la cuestión de la historia. Y por eso
les voy a decir que después del Führer en Alemania, del que le estuve hablando hace poco, ser carismático que conducía y justificaba por los objetivos que perseguía, porque su mera aparición de conductor se sumía y se pensaba y se creía y se practicaba, era recibida como gracia gratuita, y eso constituyó su propia justificación. Pero sin embargo, muchas partes era así, en Italia, Mussolini, el otro, etc. Pero, ¿qué quiere usted prácticamente decir, profesor? Bueno, yo aquí lo que quiero ir es concluyendo es que todas las corrientes, o cuando hay dos en determinada nación, ambas corrientes siempre tienen en común la famosa tendencia de liberarse de algo. Mucha gente lo dice, lo conseguimos con este dictador, nos hemos liberado de la otra dictadura, o sea, de la otra oposición, ya sea de derecha o de izquierda. Y ahí va la palabra liberación, y que muchos han creído y la han relacionado y han interpretado este acontecer histórico y social en términos bastante equívocos, en cuanto a que muchos piensan que proviene de la cuestión de la famosa Comuna de París en 1789 y no lo relacionan directamente con la cuestión cuando irrumpe realmente como un liberalismo y una teoría social y económica del capitalismo industrial. Y al hacerlo así, del capitalismo industrial, por supuesto que va creando una dictadura roja de derecha, nacida de Burgos, y por lo tanto aparece la palabra burgués. Y si tenemos eso en cuenta, tenemos que saber que existen registros de muchos pecados del liberalismo, que sorprende ante todo en su generalidad abstracta y su falta de sentido histórico. Y ninguno de estos pecados es característico del liberalismo histórico. Sencillamente porque las ideas de 1789 no han sido siempre estandarte del liberalismo. Incluso este último llegó a combatirlas encarnizadamente. Por eso el liberalismo ha sido uno de los pilares en los que se apoyaba la exigencia de creación de una nación poderosa, porque el pacifismo y el internacionalismo no siempre han sido lemas del liberalismo, y no pocas veces se ha aceptado la intervención estatal de la economía, o en la economía lo que queda entonces es una vaga concepción del mundo, cuya adscripción histórica al liberalismo no es modo alguno evidente, porque más adelante entonces veríamos por qué esta concepción del mundo ha sido elegida como objeto de ataque por parte de la teoría totalitaria del Estado decisivo y absolutista, que hoy en día llaman que los dictadores son los otros pensadores, cuando hay dictadura de 200 años y 100 y pico de años en esta América Latina y en Colombia. Entonces, me da la gana de decir Sigmund Freud, este joven diga Sigmund Freud, y no me está enseñando psicología, ni yo tampoco le estoy dictando una clase. Por lo tanto, porque no soy dictador de clase, porque ser dictador de clase cuando usted aprende una profesión y no la puede ejercer por desempleo, por incapacidad, por lo que sea, y entonces va a un salón, lo nombra un corbatudo, y entonces dice, y no le toca más que dictar una lección, más no sabe ni siquiera cómo emocionalmente viene un pobre estudiante, si está mentalmente con fatiga o no, con hambre, y cómo viabilizar el conocimiento en él, y otras cosas que exige el arte de enseñar y la pedagogía. Sencillamente se llega, se dicta, y si aquel cancaneó o algo así, ya perdiste conmigo la materia, o ya no sé qué, porque es el puta, ese es un dictador. Pero en las cuestiones de los procesos históricos y dialécticos de la economía política y de la ideología política,
dictadores es otra cosa. Los hay de derecha y de izquierda. Ahí está Somoza, ahí está la política colombiana y la democracia colombiana, 200 años en el poder, en una dictadura de democracia. Y que ya sabemos que es una democracia, que han pasado por su tolda un hombre que vino con 2 millones de pesos y era una gran fortuna en esa época, llamado José Name Terán, que fue el que inició la compra y venta de votos en Colombia y en Barranquilla. Por lo tanto, de ahí se despudrió más y la ansiedad más de permanecer en el poder en una forma corrupta para alargarse esa dictadura de más de 200 años, y ahora están revisando y dicen que dictadura alguien que tiene apenas 5 o 6 meses o cualquiera que todavía no ha llegado, como es la dictadura del proletariado. Sin embargo, esto lo digo para poder pasar a que usted entienda la cuestión de Alemania y la ramera babilónica. Si tenemos entonces que la teoría social y la economía, cuestión económica del capitalismo industrial europeo, porque esta cuestión de Alemania, Francia y China tiene que ver con el viejo continente, Europa, de donde vienen esas carcomidas ya, ideas y oposiciones entre ellos mismos, de las mismas cuestiones, porque nace y lo exige y lo pare la historia, no la voluntad, ni el deseo, ni el capricho de un individuo que apenas es un individuo en una sociedad. Por lo tanto, los problemas sociales y políticos y económicos son distintos a como usted cree que debe ser y que debe guiarse. Es profunda, hermano. Continúa entonces para darle forma a esto y poder decirle que el fundamento común, la libertad del sujeto económico individual para dispensar de la propiedad o depender de la propiedad privada y la garantía jurídico estatal de la libertad, tiene las exigencias económicas y sociales de este sello del liberalismo, que se mueven al dominio, podemos decir, de hasta llegar a un único centro estable, que son mutables, muy mutables, del dominio del liberalismo, y que crean cuestiones privadas y cuestiones individuales en cuanto a lo económico, y se aleja un poco de sus objetivos de oposición y lucha, porque el individualismo hace ver la prosperidad donde no llega en lo social. Y por eso nosotros vemos que estamos desarrollando, porque fulanito compró 5 supermercados. Y qué economía bárbara, y eso te lo presentan los indicadores económicos. Y te hablan de déficit, y te hablan de cuestiones, pero el pueblo está sumido en la miseria, en el hambre, y cada vez más esclavizado. Y si quiere a ver una trabajadora de un supermercado, de algo así, para que vean. Que el mismo día que le pagan la quincena, solamente le queda para el bus el lunes. Y cuando esos grandes supermercados pierden 100.000 o 1.000.000 de pesos, para ellos es una catástrofe. Mientras un pequeño o pequeña empresa en Pines tiene un trabajador o dos, le pagan casi el mismo salario mínimo que estos grandes supermercados. Y ese hombre, esa pequeña empresa, no escatima o no tiene capacidad para hablar de grandes déficits multimillonarios cuando se han perdido 1.000.000 de pesos, algo así, cuando tiene entrada de miles de millones por día en esa empresa. Entonces, ahí podemos ir entendiendo por qué las brechas son largas y por qué no podemos confundir que la revolución o las ideas económicas, sociales y políticas de la Francia o de la Alemania o de esos movimientos europeos de 1789 en diferentes países, como por ejemplo cuando la Comuna de París, es muy diferente al liberalismo industrial, que da las bases especiales para la teoría liberal de la economía
política del capitalismo europeo industrial que se extiende a América Latina. Y nos los traen y esas cuestiones, y por eso se puede hablar de los orígenes de los partidos políticos. Y de esa manera yo puedo, y creo que me siento, que sí puedo decir Sigmund Freud, porque me siento que no me equivoco. En cambio, Sigmund Freud me hace ver como el corroncho ese que de la ciudad es ilustrado, pero no respeta a una persona con cáncer, una persona para poner un picó y una cuestión de un poco de lata, que es un carro, a todo volumen, y no le interesa el dolor ajeno de una persona con cáncer. A esta persona le duele pagar un impuesto para un hospital, hay que sacárselo a la brava, a la fuerza. Y sin embargo, el Señor me ha bendecido con un carrito, el Señor me ha bendecido con una fabriquita más, con un relojito, con un peito, porque todavía peo gracias al Señor. Ese es el retruécano y la hipocresía del fanático religioso y del que se cree que al estar otro enfermo y él estar bueno es porque es Dios que lo ama más que al otro que está enfermo, y el otro resulta que es 50,000 veces más bueno que tú. Y por eso no venga a hablar de religión en cuestiones económicas y políticas. Y ahora sí vamos a entrar para ver qué es esto de la ramera y la Alemania. Por ejemplo, nosotros podemos decir que en esta historia alemana, cuando surge el rey alemán, que aspiró también a la dignidad de emperador, por definición era universal y otorgaba a quien ostentaba el título de emperador el dominio sobre todo el occidente. Sin embargo, esta idea del imperio nunca alcanzó su plena materialización política, porque a fin de ser coronado emperador por el Papa, el rey debía trasladarse a Roma. Así comenzó la política italiana de los reyes alemanes durante 300 años y lograron dominar Italia central y septentrional. Pero con ello discutieron y descuidaron importantes tareas en Alemania. Por eso fue que los sucesores de Otón sufrieron fuertes derrotas en su propio país bajo la dinastía subsiguiente de los Salios. El imperio experimentó un nuevo florecimiento y entonces llega Enrique III, 1039 a 1056, y se conoció como el Reino e Imperio Alemán, que llegó a la cumbre de su poder. Sobre todo logró imponer decididamente su predominio frente al papado Enrique IV. Frente al papado, entonces Enrique IV, 1056 y 1106, no pudo mantener esta posición, y en su lucha a causa de la designación de obispos, querella de la investidura, derrotó aparentemente al Papa Gregorio VII. Su peregrinación a Canossa en el 77 a fin de someterse al Papa, y significó para él el imperio una pérdida de jerarquía que no lograría recuperar jamás. Desde entonces el emperador y el Papa se enfrentaron como dos poderes en pie de dignidad. Todo esto lo tenemos que ver desde el siglo XI, el Imperio Romano, desde el siglo XIII, el Sacro Imperio Romano. En el siglo XV se introduce el agregado de la nación alemana, y el imperio era una monarquía electiva. El monarca era elegido por la alta nobleza. Al mismo tiempo regía también el derecho de sangre. Por eso es que el nuevo monarca debía estar emparentado con su antecesor, como la oligarquía. Sin embargo, este principio no fue siempre respetado. Más aún, en algunos casos se produjeron elecciones dobles. Cuando el imperio medieval no tuvo una ciudad capital, entonces el monarca gobernaba desplazándose de un lugar a otro. Y todo esto es necesario para poder llegar más adelante a un Martín Lutero, para que usted venga a hablar de cristianismo protestante y no estar haciendo el ridículo, gritando, brincando inconscientemente e irracionalmente, sin entender ni siquiera qué es racionalismo ni qué es irracionalismo, y menos poder entender lo que es la lógica y la verdad que se llega a través de la lógica en cuestiones de religión, porque siempre Dios era una incógnita para el hombre.